Hola, soy León, soy facilitador del aprendizaje y sostengo la coherencia en La Orquídea, Centro de Facilitación Artística en Jaraba, Veracruz. Yo les hablaré sobre dos herramientas que consideramos fundamentales en todos los centros de aprendizaje ágil: el Kanban y el tablero de maestría comunitaria. Para entender estas herramientas, primero tenemos que entender cómo funciona un día en un centro ágil. Nuestros días tienen un ritmo característico y se dividen en tiempos. El primer momento es la junta de inicio, después viene el desarrollo de las actividades y después tenemos una junta de cierre para reflexionar. Nuestra junta de inicio también tiene momentos. El primer momento es el check-in. ¿Cómo está tu comunidad? ¿Cómo se encuentran todos, física, mental y emocionalmente? El segundo momento es el Scrum. ¿Qué es el Scrum? Cuando tenemos una intención, a veces necesitamos de algo o de alguien para llevarla a cabo. El Scrum es ese momento del día en el que te vas a poner de acuerdo con las personas que vayas a necesitar para poder llevar a cabo tus intenciones. Después vendría el diseño del horario y la junta de inicio como tal, cuando todos van a declarar sus intenciones y vamos a diseñar nuestro horario. ¿Recuerdas el árbol ágil? En todas las actividades existe el aprendizaje, así que registra todo. Para este registro vamos a utilizar, como ya te había mencionado, el Kanban. El Kanban no es algo que nos hayamos inventado nosotros. El Kanban se ha utilizado desde hace ya muchos años y surgió en los años 40 en el Japón. El Kanban no es algo que nos hayamos inventado nosotros. Existe toda una cultura y un método que se llama Kanban. El Kanban nace en el Japón de los años 40 y es principalmente aplicado a la industria. Está pensado para que sea más funcional la línea de producción, evitar los cuellos de botella y hacer que las empresas ganen más dinero. Mucho de lo que hace que el Kanban sea tan funcional es que hace todo extremadamente visible. Tanto los pasos que se necesitan tomar, como las personas involucradas, como todo lo que está sucediendo. Así que es un gran método para visibilizar lo que realizamos, es decir, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Ok, aquí tenemos un ejemplo del Kanban. En este caso les estoy mostrando mi Kanban personal. Yo utilizo esta aplicación que se llama Trello. Es una aplicación gratuita, existe para computadora, existe para celular o tableta. No pesa mucho y tiene esta interfaz bastante fácil de utilizar, bastante intuitiva. Se le pueden agregar muchas cosas, ¿no? Bueno, el principio del Kanban, nosotros manejamos estas 4 columnas. Cada quien en su casa o en su centro puede acoplarlas a lo que le sea más cómodo y más funcional. En este caso, nosotros utilizamos estas columnas de posible, para hoy, haciendo y terminado, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tendríamos en nuestra lista de posible todo lo que vamos a hacer. Conforme nos van saliendo cosas, los vamos escribiendo en posible, ¿no? A veces hay que poner cosas como jugar videojuegos o dormir una siesta, porque a veces se nos olvida considerarlo y a veces es parte fundamental de nuestro día. Entonces, de ahí vamos a ver qué es lo que podemos hacer el día de hoy y qué es lo que no podemos hacer el día de hoy. Por ejemplo, ahorita no me puedo conectar con CENET, así que tuve que regresar mi clase con CENET a posible porque no sucederá el día de hoy. Sin embargo, hoy sí podré revisar mi contabilidad, seguro voy a comer, voy a tener que hacer un par de cotizaciones y tal vez jugaré unos cuantos videojuegos. Haciendo,
tengo las citas que estoy haciendo con mis padres de familia, estoy trabajando en la música de una obra de teatro y estoy haciendo toda la parte de papelería de la escuela. Cuando llegamos a la parte de terminado, siempre es fenomenal, porque aquí podemos ver realmente todo lo que ha ido sucediendo. A veces creemos que no hemos hecho nada, pero cuando vemos nuestra lista de terminado nos queda claro que hicimos muchas cosas. Ahora, ¿qué sucede si tenemos algún tipo de conflicto dentro de nuestra comunidad? Parte fundamental del proceso de desescolarización que vivimos los adultos es la forma en que resolvemos los conflictos. Estamos acostumbrados a utilizar el regaño o la reprimenda, que es hacer evidente un error y marcarlo como algo malo. Para nosotros, el error es una ventana de oportunidad de mejora. Son las mejores situaciones de aprendizaje. El error es nuestro mejor maestro. Para atender esta necesidad, existen las juntas de cambio o change up. En las juntas de cambio vamos a utilizar el tablero de maestría comunitaria. El principio de horizontalidad que nosotros manejamos es muy sencillo. Todas las voces tienen derecho a ser escuchadas y tienen el mismo valor y el mismo peso. Y recordemos, todos somos humanos, así que todos los adultos también vamos a ser sujetos a ser observables y a tener momentos de ventanas de mejora. Es decir, si alguien observa que algo en nuestra dinámica no está funcionando, pues también tiene ese momento para poder alzar la voz y decir, oye, estoy observando esto, ¿por qué no lo cambiamos? Con este principio en mente, ahora les explicaré cómo funciona nuestro tablero de maestría comunitaria. Volvamos a nuestra junta de cambio. Este sería nuestro tablero de maestría comunitaria. Para poderlo utilizar, vamos a tener que llevar algún rol. Quien facilite esta sesión deberá de buscar todas las soluciones que acomoden mejor a los miembros de la comunidad. Hay que buscar ser equitativo y ser lo más justo posible, escuchar y no tomar un partido si hay alguna situación de conflicto. Te recomendamos ampliamente que el rol de facilitador se rote entre los participantes. Imaginemos que tenemos este par de observaciones. Se está desperdiciando demasiado material de artes y me siento ignorado en una facilitación. Lo primero que haríamos sería preguntar qué es lo que siente el grupo más importante que debemos de atender primero. Entonces, imaginemos que está sucediendo esto. Y todos votamos que primero se atienda que se está desperdiciando demasiado material de artes porque es algo que se va a atender de forma rápida. ¿Por qué? Esta observación está surgiendo de alguien que no está acatando nuestros acuerdos iniciales. En los acuerdos iniciales, en la mayoría de los centros, tenemos, por ejemplo, que se debe de respetar y cuidar los recursos materiales y humanos de nuestro espacio. Así que si se está desperdiciando el material de artes, solamente tenemos que hacer una petición. Honrar el acuerdo de cuidar los materiales. Si después de hacer la petición esto siguiera pasando, en nuestra siguiente junta tendríamos que plantear otra solución. Ya no fue suficiente hacerle la petición a la persona, entonces ahora tendremos que tener una consecuencia. Para tener esta consecuencia, nosotros tenemos que hacer propuestas en nuestra comunidad. Yo soy de la idea que se hagan las propuestas aquí mismo, pero puedes tener tu propia sección de propuestas y aquí poner todo lo que suceda. Entonces, imaginemos que alguien propone que el que desperdicie sea expulsado. Nuestro primer instinto como adulto va a ser desestimar esta afirmación, porque sabemos que no podemos expulsar a alguien solamente porque está desperdiciando material de artes. Sin embargo, tal vez la persona que lo propuso le pareció una excelente idea. Nosotros como facilitadores de nuestra junta de cambio no vamos a juzgar la propuesta, ni vamos a deliberar entre si es viable o no. Sencillamente la vamos a anotar. Alguien más tal vez puede decir que
el que gaste más material del necesario tenga que reponer un poco. Y alguien tal vez diga que el que desperdicie material debe ser expulsado de ese taller. Lo siguiente que haríamos es hacer una votación. Al lado de cada propuesta yo anotaría los votos recibidos. Que el que desperdicie sea expulsado de la escuela recibió un voto. El que gaste más material del necesario lo reponga y tuvo 8 votos. El que desperdicie material debe ser expulsado del taller y solo tuvo 3 votos. Nuestro ganador en este caso sería el de en medio. Antes de instaurarlo como un acuerdo para la comunidad, tendríamos que hacer un consenso si todas las personas presentes están de acuerdo en que esta sea nuestra opción. Si toda la comunidad está de acuerdo, ya la hicimos. Ya tenemos un nuevo acuerdo. Si no está toda la comunidad de acuerdo, entonces tenemos que hacer nuevas propuestas hasta que consigamos un acuerdo general. Aquí sí, si alguien no está de acuerdo, tenemos que cambiar para que todas las voces sean escuchadas. Esta es democracia líquida, no solo es democracia representativa. Aquí sí, cada voz cuenta. Ahora, me siento ignorado en una facilitación. Tal vez esta observación requiera contexto. ¿En dónde te sientes ignorado y por quién? ¿En qué situación te sientes ignorado? Y ahora sí, una vez que se explicó el contexto, podemos plantear soluciones. Comunidad, ¿qué es lo que proponen que hagamos? Por ejemplo, alguien puede decir, pues, que pidas más la palabra. Tal vez otra persona pueda decir que hagas evidente que te sientes ignorado o ignorada. Por ejemplo, estas dos propuestas no se pelean la una con la otra. Si hubiera alguna votación, podemos incluirlas en un solo paquete. Tal vez con estas propuestas hemos solucionado el problema. Ahora lo que queda es ver cuánto tiempo vamos a dejarlo en práctica hasta la nueva revisión. Entonces, estas observaciones se van a ir en práctica. Te repito, si quieres, puedes ir guardando tus propuestas. En nuestra comunidad normalmente no lo hacemos así, las guardamos dentro de las mismas tarjetas. Corte. Una vez que están en nuestra columna de en práctica, vamos a decidir cuándo vamos a hacer una revisión. Entonces, por ejemplo, se revisa dentro de una semana. En la siguiente junta de cambio de la próxima semana habrá que ver qué es lo que sucedió y si nuestra petición o nuestra consecuencia han tenido resultados o tenemos que idear alguna otra forma. Lo mismo haremos con nuestra otra observación. Lo pondremos en práctica y veremos, no lo sé, por ejemplo, se revisa en 15 días. Una vez que llegamos a la siguiente sesión de junta de cambio, vamos a ver si estas soluciones fueron buenas o hay que mejorar, cambiar y hacer nuevas propuestas. Si esto fue suficiente y ya no se está desperdiciando material de artes, entonces lo vamos a pasar a integrado. Y esta consecuencia se convierte en un acuerdo que toda la comunidad va a respetar, va a honrar y va a transmitirle a los miembros que se incluyan
a la comunidad. Lo mismo, si ya nos funcionó, ya está. Si no, tenemos que replantear si hay alguna nueva propuesta que tengamos para que se pueda solucionar este problema. Si ya está, se irá integrado y formará parte de nuestra cultura. Al final tendrás una larga lista de integrados que representarán todo tu camino y tu progreso y tu evolución como una comunidad más saludable, con una comunicación más clara, más asertiva y más desde su corazón. Cuando hacemos partícipes a todas las personas miembros de una comunidad para la toma y la generación de acuerdos, transitamos del castigo a la consecuencia. Un castigo es una acción impuesta por una autoridad. Aquel que va a recibir el castigo no tiene voz ni voto en ese sentido. La consecuencia, que deriva de la generación de acuerdos, tiene que ser consensuada. Si en nuestra junta de cambio ponemos una consecuencia y no está de acuerdo toda la comunidad, tenemos que escuchar aquellas voces que están en desacuerdo y llegar a un acuerdo. Si no, hay que cambiar y cambiar y cambiar. El chiste es que todas las voces sean escuchadas y se sientan escuchadas para poder tener el principio de equidad y de justicia realmente en una comunidad. Ahora hablemos de uno de mis temas favoritos, la transición de maestro-maestra, profesor-profesora, a facilitador o facilitadora. Desde su aparición en el siglo XVIII, la educación obligatoria ha funcionado como un medio de control para perpetuar la jerarquía hegemónica que gobierna el mundo. Tuvieron que pasar casi 300 años antes de que las prácticas educativas volvieran a ser revisadas y replanteadas. El sistema educativo no está pensado para atender las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Pensar que todos los individuos deben de conocer lo mismo y mostrar interés por aprender lo mismo, así como creer que todos aprendemos de la misma manera, está significando el declive del sistema educativo en la era de la información. La segregación de niños por edades y el modelo meritocrático hacen que la construcción de conocimiento a través de la inteligencia colectiva se convierta en una competencia individualista, dejando de lado el bien común para buscar solo el desarrollo personal. Primero, ¿qué significa facilitar? Facilitar es dar el máximo de apoyo con el mínimo de interferencia. Esto se contrapone con el rol tradicional del profesor, el cual va a decidir todo lo que va a suceder en el tiempo que se comparta con los estudiantes. Retomemos un poco las palabras. Con el paso del tiempo, las palabras han perdido peso y sentido, y muchas veces su significado ha cambiado. Pero retomemos un poco. ¿Qué es un profesor o profesora? Es aquella persona que enseña una ciencia o un arte. También se les denominaba profesores a aquellos que eran músicos en una orquesta. Un maestro o una maestra es aquella persona que domina un arte o un oficio, es decir, que ha tenido 10.000 horas de práctica en algo. En el ámbito académico también tenemos a aquellos que poseen maestría, es decir, que ya aportaron algo a su área de conocimiento en particular. Me gustaría aquí hacer la aclaración que saber algo no es lo mismo que saber comunicar algo. Estos conceptos han hecho que el profesor o profesora, el maestro o la maestra, se sientan en un tabique de superioridad a la hora de impartir. Esto es por un proceso histórico. Anteriormente, cuando uno se acercaba a aprender algo, iba a aprender porque no había otra forma de adquirir el conocimiento. Esa persona de la cual ibas a aprender iba a tener una escuela propia y una forma particular de hacer las cosas. Probablemente no ibas a tener otro método para adquirir ese mismo conocimiento de otra manera. Actualmente, en la era de la información y el conocimiento, las cosas ya no son así. Podemos llegar al mismo resultado a través de muchísimas formas distintas. Tenemos que aprender a abrir un poco nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón. Uno de los más claros ejemplos que perpetúa esto es en la música. En la enseñanza musical, actualmente, todavía se permiten prácticas que podrían ser consideradas incluso de ir en contra de los derechos humanos o de los derechos de los niños. Sin embargo, lo seguimos permitiendo en las escuelas y en las clases particulares. El principio del profesor, la profesora, el maestro o la maestra es que son infalibles, no se pueden equivocar.
su palabra es la ley dentro del aula. Entonces se convierte en una relación tiránica el de profesor con el alumno, porque todo lo que yo diga es cierto, es verdadero y es la única forma de hacerse, y todo lo que tú digas está mal, porque tú no sabes nada. Si cambiamos nuestro concepto y dejamos de pensar en las personas que van a compartir su tiempo y su espacio con nosotros como vasijas vacías que nosotros vamos a llenar con nuestra gran sapiencia, tal vez podamos generar unas vías de comunicación mucho más efectivas y eficientes. Ahora, aquí llega la diferencia. El maestro, la maestra, el profesor o la profesora van a construir el conocimiento a partir de su propio saber. Es decir, yo, profesor, como sé exactamente lo que tú necesitas, voy a decidir cómo vamos a construir ese conocimiento. El problema con este pensamiento es que no estamos tomando en cuenta, 1, lo que el alumno previamente sabía, 2, desde dónde nace el interés por determinada área del conocimiento, y 3, cómo lo vamos a abordar. A la hora de compartir el conocimiento, siempre hay que tomar en cuenta las inteligencias de la persona con la que estás compartiendo el tiempo y el espacio. Es decir, cada persona va a tener más desarrollada una inteligencia u otra. Habrá quien sea más matemático o lógico, habrá quien sea más lingüista, musical o kinestésico. Nuestro trabajo como facilitadores es indagar en las pasiones y los intereses de nuestros educandos para, a partir de ellas, generar y construir conocimiento juntos. Recuerda, el aprendizaje sucede todo el tiempo. Por último, me encantaría hablarles sobre la importancia del juego. No desestimemos el papel del juego dentro del aprendizaje. Mira, todos los seres mamíferos, en general todos los animales, juegan. Los mamíferos en especial juegan mucho. A mayor complejidad, mayor cantidad de juego. Los mamíferos que tienen relaciones más complejas, como los delfines, las ballenas o los felinos, tienen tipos de juego más complejos. El ser humano, al ser el mamífero más complejo de todos, debe tener la mayor cantidad de juegos. ¿Okay? Entonces, todas las situaciones didácticas que nosotros queramos implementar, siempre que se hagan a través de un juego, van a funcionar muchísimo mejor. ¿Tienes dudas sobre cómo resolver una situación didáctica? Idea un juego, diseña un juego. Las comunidades que juegan van a aprender a relacionarse de mejor manera, a respetar reglas, a sobrellevar la frustración. Los juegos son sumamente enriquecedores, no los desestimemos. Eso ha sido una consecuencia de la cultura que ha generado la educación obligatoria. Cuando vemos que alguien está jugando, decimos, estás perdiendo el tiempo. Y no es cierto, no está perdiendo el tiempo, todo lo contrario, en todos los juegos suceden situaciones de aprendizaje sumamente interesantes y sumamente importantes. Les dejo unas cuantas recomendaciones que para mí serían muy valiosas a la hora de querer facilitar. Primero, ten los oídos y el corazón abiertos. Escucha, observa. Siempre estate pendiente de la energía y del estado emocional de las personas con las que estás. Un estado emocional es fundamental para que el aprendizaje suceda. Una persona triste, enojada, molesta o frustrada no va a poder aprender. Necesitamos tener un ambiente de paz para que el aprendizaje suceda. El estrés, y principalmente lo que se conoce como distrés, es uno de los inhibidores principales del aprendizaje. Recordemos que la forma en la que construimos el conocimiento es como recorrer un camino. Entre más veces lo recorramos, más profundamente se quedará grabado en nuestro cerebro. Si nosotros todas las situaciones de aprendizaje las relacionamos con estrés, eso se va a generar una forma de condicionamiento para que cada vez que queramos aprender algo nos estresemos y no lo podamos hacer. Sé humilde. Si puedes aceptar un error, va a ser la lección más valiosa que puedas dar ese día. La humildad es algo que también se enseña y también se aprende. Ser facilitador es encontrarse en constante cambio y evolución. Así como la sociedad ha estado evolucionando de manera vertiginosa en los últimos 20 años, así nosotros tenemos que evolucionar en nuestras formas de comprender, de abstraer y de compartir el conocimiento y nuestras percepciones del mundo. Te hago la más atenta invitación a que reconsideres todas esas estructuras que traemos del pasado para refrescarlas y renovarlas.
creemos nuevas didácticas, nuevas dinámicas y nuevas formas de relacionarnos. Muchísimas gracias por acompañarme durante este tiempo. Espero que la información que te compartí te sea de utilidad. Gracias, hasta la próxima.